Buenos días, vamos a hablar sobre la taxonomía digital de Bloom. La taxonomía de Bloom son niveles que evalúan el proceso de aprendizaje del estudiante y lleva una secuencia lógica en las actividades para que el alumno pueda tener ese aprendizaje significativo que nosotros queremos llegar. Desde hace tiempo, yo he escuchado hablar de la taxonomía de Bloom desde que doy clases a nivel básico y diversificado. Entonces no es algo nuevo que se pueda estar hablando. Lo único que ahorita se ha implementado en la era digital. Hablamos de la taxonomía digital de Bloom en relación a los niveles que maneja. Por ejemplo, la parte de recordar, identificar o recuperar, localizar, a cuántos de nosotros no se nos ha olvidado una contraseña y tenemos que venir y buscarla sobre otro correo electrónico. Entonces ahí estamos aplicando esa parte de recordar o que en varios programas tenemos la misma contraseña. Cuando hablamos de comprender, por ejemplo, buscamos un tema en Google y lo resumimos y damos una explicación del mismo. Entonces estamos haciendo uso de la computadora. Hablamos también de aplicar, por ejemplo, hay muchos niños jóvenes que utilizan este Duolingo para poder aprender lo que es el inglés. Además, eh, hablamos sobre analizar. Analizar, por ejemplo, que a través de las plataformas como Canvas, realizar un cuadro comparativo sobre un tema que nosotros ya investigamos anteriormente. Entonces ahí estamos utilizando el punto de la comparación. Evaluar. En este caso existen varios blogs educativos que al final nosotros podemos venir y escribir sobre qué nos pareció ese blog. Entonces, sin necesidad que hubiera un punteo específico, estamos siendo partícipes sobre una evaluación sobre algo que está en las redes sociales. Y por último, está crear, por ejemplo, publicar videos, lo que estamos trabajando ahorita, realizar un video, colocarlo en YouTube y publicarlo. Entonces, ahí estamos trabajando acerca de la taxonomía digital de Bloom. Queremos venir y hablamos un poco de la edición de recursos digitales educativos aunados a la taxonomía de Bloom. Podemos utilizar lo que podemos ver en este cuadro. Por ejemplo, crear, que es de la forma de la taxonomía digital de Bloom, con el recurso educativo de multimedia. Entonces, por ejemplo, aquí el alumno manipula, interactúa sobre una computadora para poder crear algo. O, por ejemplo, en arquitectura que se utiliza AutoCAD. Y AutoCAD es un gran programa que ayuda para hacer edificios, niveles, etcétera. En la parte de comprender, tenemos lo que eh, el alumno viene y realiza acciones y la misma, hay programas donde le da la retroalimentación o el feedback en ese momento. Existe también la parte de evaluar, donde los alumnos deben tener ese acceso para que puedan realizar las actividades y de un momento a dado les manda la respuesta de forma inmediata. Hay recursos educativos que utilizan estos componentes. También hablemos de recordar que en un momento dado la modularidad, o sea, garantizará un acceso directo a un elemento concreto y ello aumenta su posibilidad de uso. El estar utilizando un mismo programa nos da a nosotros ese punto de estar manipulándolo. Por ejemplo, Word.
Word viene, nosotros lo utilizamos, colocar una negrilla, colocar mayúsculas, entonces nos estamos recordando por el uso que le hacemos al programa. Y la aplicación, por ejemplo, adaptabilidad y reusabilidad, hay programas como Genially, que es posible modificar el contenido con facilidad y se puede utilizar en varias sesiones de un mismo curso. Bien, ¿cómo integrar la taxonomía de Bloom con acciones concretas haciendo uso de los parámetros para el diseño de productos educativos? La enseñanza. Si analizamos que la taxonomía de Bloom son niveles para que llegue a establecer las eh, en la era digital también se trabaja, como ya lo vimos. Si hablamos de habilidades y si aplicamos a la era digital, por ejemplo, si hablamos de la parte de crear, ¿por qué les menciono esto? Porque esa habilidad como docente nos hace realizar e inventar formas que a través de muchas veces los programas de la computadora el alumno aprenda y con esto vamos a lograr que el estudiante utilice su creatividad para la entrega de tareas, que utilice Genially, Canva u otras herramientas para el proceso. Otro factor son las evaluaciones que se puedan realizar en línea. A nosotros como docentes se nos facilita y los alumnos pueden repetir varias veces la prueba y ahí existe la experimentación. Como una conclusión final, la tecnología es un avance en la civilización. No hay que retroceder en la educación para que el estudiante comprenda temas y explotar sus habilidades. Por ejemplo, hay entidades como la iglesia, se utiliza para dar prácticas y se transmite de nuevo el mensaje. No hay que esconderse de lo nuevo que viene, sino más bien es de enfrentar. Esta sería eh, mi tema. Entonces nos estaríamos viendo en otra ocasión.